En este video voy a explicar cómo calcular voltajes y corrientes en circuitos en serie, paralelos y mixtos. En este ejercicio que es en serie, lo que vamos a calcular aquí es la corriente, el voltaje en resistencia, el voltaje en el capacitor y el voltaje en la bobina. Y también nos pide que saquemos la potencia y el factor de potencia. Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es si el voltaje está en este caso tenemos en sinusoidal. Lo que debemos es transformar a VRMS. ¿Y cómo es la transformación? Voltaje tengo de 85 por 0.707, que es lo que miden los instrumentos de medida, y nos da un total de 60 voltios con un ángulo de 0 grados, en este caso porque no tenemos ángulo. Tenemos una resistencia de 4.5 ohmios, tenemos una bobina de 9 ohmios y un capacitor de 6 ohmios. Lo primero que vamos a representar es en números rectangulares. Aquí 4.5, que es nuestra resistencia, con un ángulo de 0 grados, que es para la resistencia, más 9 ohmios con un ángulo de 90 grados, que es la bobina, y el capacitor 6 con un ángulo de menos 90. Aquí en este caso tenemos 4.5, que es los ohmios de la resistencia, que sería nuestra parte real porque es un ángulo de 0 grados, más 9i, que es el voltaje en la bobina, menos 6i, que es el voltaje en el capacitor. Y nuestro ZT en números rectangulares es 4.5 real menos 3i. Aquí, como tenemos que realizar divisiones o multiplicaciones, lo que tenemos que hacer es transformar estos números rectangulares a polares. ¿Y cómo lo hacemos esto? Para transformar un número de rectangular a polar, lo que hacemos es raíz cuadrada de nuestra parte real al cuadrado más nuestro número imaginario al cuadrado. Y aquí, como en este caso vemos, yo tengo hecho el cálculo, me da 5.40. Y aquí, para encontrar el ángulo, ¿qué nos dice el ángulo? Es la tangente inversa de nuestro número imaginario dividido por la parte real. En este caso aquí tengo calculado, me da menos 33.69 grados. Bueno, y aquí tengo mi ZT total, que es 5,40 ángulo de menos 33.69. Esto sería mi Z total de este circuito. Ahora, ¿qué nos pide? Sacar la corriente total. ¿Qué nos dice? Que la corriente es igual a voltaje por mi impedancia, que sería en este caso. Aquí, corriente de entrada, tengo 60 voltios con ángulo de 0 grados. ¿Esto qué hago? Divido para mi ZT total, que es 5.40 ángulo de menos 33.69. 60 dividido para 5,40 nos da a 11.11. Y los ángulos en este caso se restan, como tengo 0 grados arriba y abajo tengo menos 33. Aquí paso con el signo positivo, que me queda un ángulo de 33.69 grados. Este sería mi corriente total en este circuito. Aquí, que nos pide calcular el voltaje en resistencia. Para esto multiplico mi corriente total, que es 11.11 con ángulo de 33.69 por 4.5 ohmios ángulo de 0, que es mi resistencia, y esto me da un ángulo de 50 con ángulo de 33.69. Aquí nos pide el valor del voltaje en la bobina. ¿Qué hago? Mi corriente igual a 11.11 con ángulo de 33.69 por, ¿qué es en la bobina? Es 9 ohmios con ángulo de 90 grados. Esto me da un total de 100 con ángulo de 123.69 grados.
el voltaje en el capacitor. Multiplico mi corriente total por mi voltaje en el capacitor. 6 ángulo de 90 y me da un 67 ángulo de menos 56.31. Para sacar mi potencia, ¿qué nos dice? Que es mi VRMS por mi IRMS y el coseno del ángulo. Entonces aquí tenemos 60 voltios, que es mi voltaje de entrada, por 11.11 amperios, más el coseno del ángulo de voltaje menos el coseno del ángulo de mi corriente. Esto me da un total de 666,6. Y el coseno de mi ángulo, que es menos 36.69, me da un total de 0.8, que sería mi factor de potencia. Y en este caso me quedan, si multiplico esas dos cantidades, me quedan 533.28 vatios, que sería mi potencia, con un factor de potencia de 0.8. Y aquí, haciendo la gráfica, nos queda que es el factor de potencia de corriente de 0.8 en adelanto. Este ejercicio tenemos aquí en paralelo. ¿Qué nos dice? Encontrar la corriente total, la corriente en la resistencia y la corriente en la bobina. Para esto, igual manera, tenemos nuestro voltaje de entrada en sinusoidal. ¿Qué tengo que hacer para cambiar a VRMS? Le multiplico 120 por 0.707 y nos da un total de 84.84 con un ángulo de 50 grados. ¿Qué hago? ¿Qué dice aquí este ejercicio? Mi admitancia total es igual a la admitancia resistiva más mi admitancia en la bobina. En este caso, para calcular las admitancias, primero voy a calcular mi admitancia en la resistencia. ¿Qué nos dice? Mi admitancia en la resistencia es igual a 1 dividido para la impedancia resistiva. En este caso tenemos 1 dividido para 90 ohmios con un ángulo de 0. Esto es igual a 0,011 ángulo de 0. En mi bobina, en mi resistencia. Mi admitancia en la bobina es igual a 1 dividido para impedancia en la bobina. Esto es igual a 1 dividido para 32 ohmios que tengo en la bobina, y como en la bobina es un ángulo de 90 grados, esto es igual a 0,031 con un ángulo de, como está en la parte de abajo con positivo, lo subo con cambiado de signo que me da menos 90 grados. Aquí mi admitancia total es igual a 0.011, la parte real, menos 0.031 mi parte imaginaria. Y aquí, como necesito multiplicar, lo que hago es transformar mi admitancia total a polares. Ya sabemos las fórmulas cómo son, entonces yo aquí tengo 0.032 ángulo de menos 70.46. Lo que voy a sacar es mi corriente que me está pidiendo en el circuito. Según ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre mi admitancia total. El voltaje de entrada que tengo es 84.84 ángulo de 50 grados por 0.032 ángulo de menos 70.46, que es mi admitancia total. Esto me da un total de 2.71 ángulo de menos 20.46, que esto sería mi corriente total en el circuito. Ahora voy a calcular lo que me pide aquí, mi corriente en la resistencia. Para esto digo, mi corriente es igual a voltaje sobre corriente en mi voltaje en mi resistencia. 84.84 ángulo de 50 grados por 0.011 ángulo de 0 grados
que es mi resistencia. Esto me da un total de 0,93 con un ángulo de 50 grados. Lo que más nos pide aquí es la corriente en la bobina. Igualmente, es una multiplicación del voltaje de entrada por la corriente que tengo en mi bobina, que me dio 0,031 con un ángulo de menos 90. Y esto me da un total de 2,63 grados con un ángulo de menos 40, que es mi corriente en la bobina. En el siguiente ejercicio es un ejercicio mixto, como podemos ver. Aquí, ¿qué nos pide? Calcular la Z total, la corriente total y la corriente que tenemos en esta parte de aquí, que yo le puse IS, el voltaje resistivo, voltaje capacitivo y la corriente IC. En este caso, como aquí podemos observar, nuestro voltaje de entrada ya lo tenemos en voltaje VRMS, no tenemos que transformarlo con un ángulo de 0 grados. Pero aquí, como vemos, nuestro capacitor está en microfaradios y la bobina tenemos en milihenrios. Para esto, lo que tenemos que hacer es usar las fórmulas de transformación. ¿Y cómo es esto? Mi reactancia capacitiva es igual a 1 dividido para la velocidad angular sobre el voltaje que tengo en el capacitor, en este caso que es 2 microfaradios. Y aquí tengo hecha mi transformación. En este caso sería 1 dividido para 2 pi radiales, 60 hercios por 2 microfaradios. Y esto es, mi reactancia capacitiva me da 1,32 ohmios. Lo mismo hago con mi reactancia en la bobina. ¿A qué es igual esto? A la velocidad angular por mi bobina. En este caso, 2 pi radianes, 60 hercios por 22 milihenrios que tengo en mi bobina. Esto me da un total de 8293 ohmios. Para realizar este ejercicio, lo que hago, voy a dividir, este va a ser mi Z1 y este circuito de acá va a ser, lo que está en paralelo va a ser mi Z2. En este caso mi Z1, como tengo solo la resistencia, la tengo porque en este caso es 80 ohmios con un ángulo de 0 grados, que es para las resistencias. ¿Y qué hago para sacar el circuito de acá? Mi admitancia capacitiva es igual a 1 dividido para 1,32, que es lo que transformé con un ángulo de menos 90 grados. Si hago este ejercicio, me sale 0,75 con ángulo de 90 grados, porque en este caso el signo sube cambiado. Para sacar mi admitancia en la bobina, de igual manera, 1 dividido para 8293 ohmios, que es igual a lo que transformé con un ángulo de 90 grados. Si hago este ejercicio, me da 1,20 con un ángulo de menos 90 grados. Y de esta manera tengo mi admitancia 2, que es 0,75 menos 1,20 imaginario. Y me queda igual a 0,45 con un ángulo de 90 grados. Aquí, para sacar mi Z2 total, ¿qué hago? Divido 1 para 0,45 con un ángulo de 90 grados. Y esto es igual a 2,22 con un ángulo de menos 90 grados. Y aquí ya tengo el circuito de la siguiente forma. Tengo mi voltaje de entrada, que es el mismo, mi Z1, que es 80 ohmios con ángulo de 0, y mi Z2, que es esta cantidad que me salió aquí, 2,22 con un ángulo de menos 90. Aquí lo que tengo es mi Z total en números rectangulares. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Porque voy a dividir más adelante para sacar las corrientes. Lo que tengo que hacer es cambiar a números polares. Y mediante las fórmulas yo cambié mi Z total a polar, y que me da 80
con un ángulo de menos 1.58 grados. Y es el circuito que tengo aquí ya. Solo tengo mi Z total, que es igual a 80 con un ángulo de menos 1.58. Ahora lo que necesito es sacar mi corriente total, y para eso multiplico mi voltaje sobre mi Z total. Esto es igual a 220 voltios con un ángulo de 0 que tengo de voltaje de entrada, dividido para 80 ángulo de menos 1.58 grados. Esto me da igual a 2.75 con un ángulo de 1.58 grados. Lo siguiente que me pide es calcular mi voltaje en resistencia. Para eso multiplico mi corriente por lo que tengo de impedancia resistiva. 2.75 amperios con un ángulo de 1.58 por 80 ángulo de 0 grados, que es mi voltaje en resistencia, y esto me da igual a 220 con un ángulo de 1.58 grados. También lo que me pide aquí es mi voltaje mi Z2. Esto es igual a 2.75 amperios con un ángulo de 1.58 grados por 2.22 ángulo de menos 90 grados, que es lo que tengo en mi Z2, y esto me da igual a 6.10 amperios con un ángulo de 88.42 grados. Y ahora lo que voy a sacar de último es mi corriente en mi Z2, que sería 6.10 con un ángulo de menos 88.42 dividido para 2.22 ángulo de menos 90 grados. Esto es igual a 2.74 con un ángulo de 1.58, que sería mi corriente en la parte del capacitor. Bueno, esto sería lo que es la explicación para realizar cálculos en circuito, serie, paralelo y mixto. Muchas gracias.